Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en esta entrega y la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Estamos avanzando en la penúltima lección del trimestre, cuyo título general es Te ruego que me muestres tu gloria. Así se titula la lección número 12 que estamos abordando en sentido general en esta semana, y para hoy estaremos compartiendo con ustedes el estudio Dios se revela. Quiero aprovechar un momento, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, cariñosamente Pastor Machuca, para recordar a los hermanos y a los amigos que el próximo trimestre que estaremos estudiando tiene que ver con el libro de Josué. Josué es un estudio que estaremos realizando en el próximo trimestre y esperamos que ustedes puedan pasar por las tiendas de libros y IAPA de la Iglesia Adventista, donde se consigue este material que cada trimestre nosotros estudiamos. Así es que muchas bendiciones, que Dios pueda bendecirle, que pueda cuidarle siempre, y damos espacio para que nuestro distinguido amigo, nuestro hermano el Pastor Ángel Dayan de la Cruz, pueda saludar a nuestros oyentes y a la vez pues ponga este estudio bajo la dirección divina mediante la oración. Pastor, muchas bendiciones. Igualmente, mi estimado pastor y amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins Wagner, es evidente que podamos disfrutar de la misericordia de Dios, o que estamos disfrutando de la misericordia de Dios. Por lo tanto, ese agradecimiento lo podemos expresar ahora, solicitando al Espíritu Santo que continúe dirigiendo nuestras vidas. Es lo propio, es lo mejor y más conveniente para nosotros. Oramos. Dios de bondad, Padre excelso, Dios de misericordia, en este momento queremos presentarnos ante tu presencia, agradeciéndote por todo lo que has dado a cada uno de nosotros y a los que nos escuchan, porque solo por medio de la vida que viene de ti podemos nosotros hoy, por tu misericordia, agradecerte y seguir adelante. Solo te rogamos que nos permitas, que nos ilumines y que nos capacites para que tomemos las buenas y sabias decisiones, las que corresponden y atañen a tu voluntad, buen Dios. Gracias porque nos escuchas. Estamos en tus manos una vez más. Dirígenos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, para el día de hoy vamos a estudiar el tema Dios se revela. Está fundamentado en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Quisiera hacer un breve resumen de lo que trata este capítulo para luego entrar en algunos detalles en lo que tenemos como propuesta para hoy sobre Dios se revela. Este capítulo 34, los versículos del 1 al 4, nos hablan acerca de las nuevas tablas en las cuales Dios iba a escribir de nuevo esos 10 mandamientos. Versículos del 5 al 7 se proclama lo que es el nombre de Jehová. Hay una proclama del nombre de Jehová. Del 8 al 9, estos versículos, allí Moisés invita a Jehová a ir en medio de su pueblo, y los versículos del 10 hasta el 27, Dios hace un pacto con el pueblo y los motiva, lo insta a obedecer su ley. Finalmente, el versículo número 28, Moisés desciende con las tablas después de haber pasado 40 días allí en el monte. Quisimos hacer ese breve resumen del capítulo 34 del libro de Éxodo porque es bueno que ustedes junto a nosotros podamos ponernos en contexto
De modo que este capítulo 34 empieza para recordar, Moisés tenía que llevar consigo esas 2 tablas de piedra como las que había roto. Iba a encontrarse con el Señor en el monte Sinaí por 7ª vez, señores, y sus ascensiones anteriores son mencionadas en varios pasajes de la Biblia. Eso implica que Moisés tenía un crecimiento espiritual muy grande, con todos esos encuentros. Pastor Machuca, que estamos hablando en lecciones pasadas, pues está preparando a todo el cuadro, todo el escenario para recibir una gran revelación de Dios a Moisés. Esta revelación de Dios tiene varias implicaciones, porque Dios se muestra, Dios se revela. Eso indica que hay una renovación de un pacto que antes fue roto por el mismo pueblo de Israel en desobediencia a causa de la idolatría y todo lo que esto significó, o lo que significa para Dios un abandono de un pacto que en su misericordia y en su amor, la iniciativa, la impronta, la provisión y protección siempre ha sido de Dios. No ha sido el interés del ser humano, porque por naturaleza vivimos apartados de Dios, pero en su infinita bondad y misericordia Dios se ha complacido en buscarnos, en mostrarnos que Él es fuerte, todopoderoso, pero que también a la vez es un Dios misericordioso, amante. Su base de reino y de relación con el ser humano y con toda la creación es en base al amor. Es aquí entonces en este capítulo 34, los versículos 1 al 28 nos presentan entonces todo lo que conlleva el pacto renovado, las mismas advertencias que Dios le dio al pueblo contra la idolatría y lo que esto significaría, las consecuencias que podrían venir, además de algunas orientaciones sobre las mismas fiestas anuales que se podrían o se llevarían a cabo, se realizarían, el significado que éstas tendrían y las implicaciones también, así como más orientaciones estrechamente ahora con el sello de este encuentro y la revelación de Dios, que es la entrega de las tablas de piedra, del testimonio, de los 10 mandamientos, las 10 palabras, las promesas de Dios que como garantía el pueblo tiene de que Dios cumple su pacto y que es muestra de que Él quiere mantenerlo vivo delante de ellos como memoria de ese encuentro, de esa renovación del pacto que antes se transgredió o se abandonó. Un punto muy importante en relación a esto es el mismo mensaje, labra 2 tablas. Nosotros podríamos inferir muchas cosas de aquí. Pensar que Moisés había quebrado las 2 primeras tablas, pues según el capítulo 32, versículo 19, tiene sus implicaciones. Cuando se quebraron esas tablas, piensa usted... Se quebró el pacto de Dios con el símbolo, era... Y pensar cuál era, cuál era el estado anímico de Moisés en ese momento. Ya. Un celo. Indignación. Sí, celo por la causa de Dios y al ver que el pueblo estaba empeñado en esa idolatría. Esas 2 tablas eran las mismas, eran la obra de Dios. Se le manda ahora que se haga otras 2 tablas. Dios escribiría en ella los 10 mandamientos de nuevo. Y Moisés en este sentido no había pedido otro par de tablas. Sencillamente había implorado el retorno a favor de Dios y la renovación de ese pacto cuando se le iba a entregar estas 2 tablas, pero Dios no podía, señores, Pastor Machuca, no podía conceder su favor sin exigir obediencia a la ley. Es un asunto que está claro. Cuando Dios establece un pacto con el pueblo, va a escribir de nuevo la ley, pero no se puede pasar por esto, sino que Dios exige obediencia. De manera que las 2 tablas son inseparables. Los hombres están más dispuestos a disfrutar de las recompensas de la vida correcta que a vivir con corrección. Pero Dios insiste que solo los obedientes pueden recibir las recompensas de ese pacto. No puede hacer pacto sino
con los que están dispuestos a aceptar su ley como regla de vida. Esto hace más por el bien de ellos que por sí mismo. De manera que es importante, y quisimos puntualizar esto sobre las 2 tablas, porque el pacto se va a renovar. Ahí están las 2 tablas que tienen el mismo compromiso: no idolatría, amar a Dios sobre todas las cosas, la observancia del sábado como 4º mandamiento, y por supuesto no tomar el nombre de Dios en vano, y los otros mandamientos que tienen que ver con la relación que hay entre el prójimo. Exactamente. El prójimo es una, como nosotros les llamamos, una dirección horizontal. Esas implicaciones están en: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio y sobre todo no codiciarás. Estos mandamientos completan entonces el ciclo de 10 ordenanzas que tienen que ver con la promesa de Dios, que tienen que ver con la garantía de una vida que es cuidada, que es protegida y provista por Dios, ahora extrapolada al estilo de vida en las diferentes ordenanzas que Moisés también recibiría, que son traducción de la ley, tienen las implicaciones de la ley, tienen las implicaciones de una relación estrecha en base al amor. Según nos indica la lección, por eso es que Moisés ya estaba preparado para una revelación o una visión del carácter divino, cuya belleza resalta más clara en virtud de las explicaciones que ya vimos del carácter de Dios en la vida de Moisés. Ese conocimiento, esa cercanía, esa relación con Dios es lo que va mostrando entonces en Moisés directamente cómo el mismo hilo de oro que guía y entreteje la palabra de Dios muestra su carácter. Desde ahora entonces vemos cómo la proclamación que es hecha por el mismo Señor, según lo que podemos ver en Juan 3:16, el amor de Dios es lo que es la base de todo. Desde ahí el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y lo que se puede ver en la vida de un hombre, de una mujer en relación con Cristo, es la ejemplificación del carácter de Dios. Por ello es necesario que también nosotros veamos a los escritores bíblicos cómo aplican y repiten, y también dan ampliaciones en lugares cruciales, y también de la autoproclamación del Dios vivo. Y es necesario que este carácter de Dios revelado por Moisés a través de lo que escribe, de lo que está sucediendo en su vida, también sea ejemplificado por nosotros. Eso es cierto, pastor. El hecho de que Dios esté constantemente hablando con Moisés, hablándole de su carácter como es, cómo Moisés va asimilando esa gran verdad, y en la medida en que se va asimilando la verdad de que Dios es amor, de que Dios es uno, eso impresionó de manera tal a Moisés que ya él se está preparando para recibir una gran revelación de parte de Dios. Por eso cuando vamos a la guía de estudio, citando uno de los párrafos, allí el autor dice que cuando Moisés recibió la excepcional e inaudita e incomparable explicación del nombre de Dios, se postró y adoró al Señor. Esto nos hace recordar, pastor, en una ocasión cuando Pedro estaba pescando junto a su hermano y Jesús llegó e hizo una labor importante de predicación en el lugar, y luego que se produjo el milagro de la multiplicación de los peces, que se pudo pescar mucho, cuando el Señor hizo ese milagro, Pedro se postró y le adoró porque vio realmente una gran revelación de parte de Dios en eso. Y esa es la temática que va siguiendo la Biblia. En la medida en que tú te encuentras con la bondad de Dios, con el amor, con el perdón, la fidelidad, la misma santidad y la justicia de Dios, también necesariamente debemos sentirnos atraídos a Él. Y hay un párrafo que me impresionó mucho cuando estaba estudiando esta lección, que dice: cuando vemos y admiramos sus cualidades excepcionales, comenzamos a experimentar un amor hacia Él que hace nacer en nosotros el deseo de servirlo y serle obedientes, puesto que Él nos ama, nosotros también
lo amamos conforme a lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué buena indicación. Y es lo que queremos que usted mantenga delante de usted. Si su pensamiento está en conexión con Dios, por lo mismo que Él ha dicho, por lo mismo que Él ha revelado, entonces esta revelación de sí mismo que Dios hace nos va a llevar a un crecimiento y a un desarrollo en nuestra vida con Dios y también con nosotros mismos. Porque las dimensiones del amor de Dios que se experimentan en cada una de nuestras vidas tiene implicaciones también en el tipo de relación que establecemos con el prójimo. Fíjese que Dios es quien asegura a Moisés que realizará hechos maravillosos en favor de su pueblo y que lo conducirá a la tierra prometida. Eso es lo que está haciendo énfasis aquí la enseñanza de esta lección que estamos estudiando. Fíjese que una vez más dice, renueva además el pacto con ellos, prometiendo que otras naciones verán su majestad y sus obras poderosas. Es decir, que habrá un elemento de misión involucrado aquí. No solamente que yo conozca la gloria del Señor, no solo yo que Él experimente, no solo que sea transformado, que sea guiado ahora a yo cumplir una labor, a yo ser responsable del testimonio que voy a proyectar a los demás. Note usted que en algún momento, en relación con lo que Dios le dijo a Moisés, quítate que voy a raer este pueblo, voy a destruir este pueblo. Y Moisés en un momento le dijo, Señor, ese es tu pueblo, fuiste tú quien lo sacaste, lo creaste. ¿Qué van a decir las naciones cuando digan, lo sacó para traerlos aquí y destruirlos? O sea, tu carácter, el testimonio ante las naciones se verá afectado. En otras palabras, eso es lo que le está queriendo decir Moisés. O sea, siempre en lo que se transmite y lo que se da de Dios hay implicaciones de misión, hay implicaciones del testimonio, hay implicaciones del entender que tienen las demás personas que no han hecho pacto con un Dios, que no le conocen, que el compromiso es nuestro, que estamos dando a conocer o que decimos conocer a un Dios creador, sustentador, maravilloso, todopoderoso y que es amor. Exacto. El caso de Moisés y el pueblo es muy interesante porque desde que salieron de Egipto, Dios lo viene preparando para que se conviertan en luz a las otras naciones. Un testimonio vivo. Usted está hablando acerca de una obra que el pueblo debía realizar hacia las demás naciones, una misión, ¿verdad? Utilizó el término una misión, la misión de alumbrar con lo que Dios estaba dando a esta nación. Y ahora con todo lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, cuando nosotros vamos ahora, pastor, al capítulo 34 específicamente, el versículo 10 dice, voy a concertar un pacto. Yo pregunto, pastor, ¿había hecho Dios un pacto con Moisés allí en el monte Sinaí? Sí, claro. Muestra se de eso. rompió ese pacto y hubo que renovar ese pacto y Dios lo está diciendo. Claro. Voy a concertar un pacto, ante todo el pueblo haré maravillas que nunca se habían hecho en toda la tierra. Yo le pregunto, esas maravillosas obras que Dios hizo en el pueblo de Israel, la liberación de allí del pueblo de los egipcios, de verdad que eso impresiona, pero dice aquí que Dios iba a hacer maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación, y le dice, y todo el pueblo que te rodea verá la tremenda obra que yo, el Señor, haré por medio de ti. A pesar de esas obras portentosas que Dios hizo para con el pueblo, todavía continúa pactando y la promesa es que hará obras maravillosas que esa para que la gente que rodeaba al pueblo de Israel pudiera darse cuenta de que Dios tenía un propósito especial con ese pueblo y el propósito era sencillamente que el pueblo sirviera como un instrumento para llevar la luz a esas naciones. Noten ustedes que la ubicación del pueblo de Israel en la tierra prometida, la tierra de Canaán, quienes estarían al oeste, quienes están al este, la ruta marítima, el entramado comercial que se establecería posteriormente, todo lo que significaría esto, la prosperidad que Israel puede exhibir, el triunfo y la gloria de Israel estaba no en lo inteligente que eran, no en lo rico en la riqueza que tenían, es el Dios al que servían, el Dios de quien dependían.
precisamente de eso era que debían testificar, de eso era que debían ejemplificar. En la revelación que Dios mismo da de sí, noten cómo los israelitas deben obedecer a Dios y seguir 10 estipulaciones claras para asegurar su prosperidad. Esa es la puntualización que está haciendo la lección en el último párrafo de este día. Entonces Dios pidió a Moisés que escribiera el contenido de ese pacto previamente roto. Escribir las 10 promesas de Dios, los 10 divinos principios, la ley moral, las 2 tablas del testimonio, el decálogo, implicaba entonces renovación y libertad. Esa libertad venía por parte de Dios porque Él la había realizado. Y muestra de eso les había dado a través de los portentos y señales y sobre todo la muestra de su carácter en la revelación con Moisés y el contenido de una relación con Dios, a dónde se traduce, a dónde se ve, en los 10 mandamientos, en el código de leyes que implican un pacto renovado, que implican la obediencia, viviendo bajo una teocracia. Dios mismo se digna en revelarse, pero eso es por su gracia, por su misericordia, por su bondad, su justicia, que eso es lo que da a entender la gran obra que Dios ahora revela. Yo le hago una pregunta. Cuando se quebró las 2 tablas de piedra, ahora que se le está entregando 2 tablas, ¿se escribió algo diferente? No, al contrario, la puntualización está para que sepa que fue liberado, para que sepa que el Dios Todopoderoso mantiene su amor invariable, a pesar de ellos no mantenerse fiel al pacto. Claro, a pesar de la idolatría y de que el pueblo rompió ese pacto, la lección nos dice ya en la parte final esto, que usted acaba de puntualizar, y nosotros nos gustaría ir cerrando la idea con lo que dice Éxodo capítulo 34, los versículos 27 hasta el 28. Allí se nos dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién habló aquí? Jehová a Moisés. Y le dice: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Note usted, Pastor Machuca, cómo Dios ordena a Moisés que escriba lo que se está pactando en ese momento, que tiene que ver con toda clase de leyes e incluidos los 10 mandamientos. No está diciendo con ello que Moisés escribiera los 10 mandamientos, sino que todo el sistema debía entregárselo al pueblo por escrito, porque quien escribió los 10 mandamientos de nuevo fue el mismo Señor con su propio dedo, cuando le ordenó a Moisés que subiera las tablas de piedra y allí escribiera de nuevo los 10 mandamientos. Usted podría ayudarnos en la lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 10, me parece, los versículos del 1 al 4. Así es, así es. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las entregó Jehová. Aquí, sencillamente, Pastor Machuca y amigos oyentes, volvemos sobre la idea de que todo lo que Dios había pactado con el pueblo, cualquier tipo de ley debía ser escrita para enseñársela al pueblo. Pero reiteramos, la inferencia conforme al libro de Deuteronomio capítulo 10, los versículos 1 al 4, nos está diciendo que la repetición de esos 10 mandamientos cuando Moisés subió al monte, esas leyes fueron escritas, los 10 mandamientos, por el dedo de Dios, y entonces se le entrega a Moisés, y Moisés por escrito tiene que entregarle todo lo que el Señor le había dicho al pueblo. No, y es evidente también la misma forma, el lenguaje con la que
expresa el texto bíblico lo que aconteció. Estas palabras que dice Jehová que escriba son las palabras del acuerdo al que Dios hace nuevamente. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese ahí, versículo 27. Escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. No es por primera vez que Dios menciona esto, porque donde está descrito lo que contiene esas palabras son los versículos 10 del mismo capítulo 34 al 16. Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca este pueblo. Entonces, y ahí vemos cómo Dios dialoga y le dice, mi presencia irá y te acompañaré, te daré descanso. O sea, Dios está haciendo un pacto con Moisés. Y también en relación con esa labor de intercesión, que recuerden ustedes, estábamos puntualizando la importancia de la oración intercesora. Entonces, cada uno de los miembros del pueblo debía ratificar que obedecería a Dios, que se sometería. Evidencia de eso es lo que el pueblo hace. Lo que el pueblo hace a raíz de lo que Dios le dijo a Moisés es que ya se quita las prendas, todo lo que significaba una relación con Egipto antiguamente, una relación con lo pasado. El pueblo en su forma de expresión de tristeza y dolor, lo que dice, no, obedeceremos al Señor, seguiremos en el Señor. Este pacto que Dios está ratificando es un pacto que se va a confirmar en la obediencia, en la dependencia de Dios, para que Él sea quien guíe y quien dé la fortaleza. Es evidente. Pastor, en la partecita final de la guía de estudio confirma justamente lo que iba a pasar con Moisés y el pueblo. Los israelitas debían obedecer a Dios y seguir 10 estipulaciones claras para asegurar su prosperidad, y entonces Dios pidió a Moisés que escribiera el contenido de ese pacto previamente roto. Yo creo que esta ha sido una lección muy importante. Recuerden que la palabra de Dios debe seguir un orden interpretativo que armonice todo, y justamente Deuteronomio capítulo 10, los versículos del 1 al 4, pues nos pone en el contexto de clarificar lo que ya hemos estudiado de Éxodo 34, 27, 28. Es Dios quien se revela, y lo que queremos entender de su carácter es que en su infinita bondad y amor no hay contradicción, sino que el amor y la justicia se encuentran y Dios queda glorificado, una vez más, explicado y orientado por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades. Gracias por la luz que ilumina nuestro sentido. Gracias por la luz que ilumina nuestra mente. Y te pedimos, Señor, cada día que podamos seguir bebiendo de esa agua de vida poderosa que es Jesucristo revelado a través de su palabra. Continúa guiando estos estudios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.